Buenas tardes, mi nombre es Richarlyn Zorrilla, estoy en cuarto B y esta es mi presentación sobre el modelo atómico mecánico cuántico. Aquí tengo los modelos. Este es el mecánico cuántico. Aquí está la imagen con sus partes. Este es el modelo atómico de Schrödinger. Este es un modelo que él hizo aparte para explicar lo de las ondas. Ahí está la imagen. Entonces, la temática de la exposición va a ser la siguiente. Yo voy a dar una introducción, voy a leer las biografías y luego voy a explicar. Bien, primero tenemos que saber de dónde sale todo esto. Entonces, vamos a empezar con Demócrito. Demócrito, alrededor de 460 a.C. y 370 a.C., fue el primer, vamos a llamarle científico, griego, que dio la primera definición de átomos. Entonces, él lo que dijo fue que la materia estaba compuesta por una partícula súper pequeña llamada átomos. Le dio ese nombre porque en el antiguo griego A significaba sin y tono, división. Entonces, técnicamente, átomos es sin división o indivisible. Entonces, John Dalton. John Dalton fue el primero en que postuló su modelo atómico, que este modelo atómico se basaba en que era una esfera, literalmente una esfera sin nada dentro. Entonces un modelo atómico es así como una sola bolita de estas y ya. Pero aparte de esto, en su modelo atómico postuló las combinaciones. Por ejemplo, la combinación del hidrógeno con el oxígeno, etc. Entonces, a este le sigue Thomson, que en 1897 postuló la existencia de un electrón, que es una partícula que está dentro del átomo, que ya de por sí es indivisible, pero esta está dentro de este y no se puede dividir. Es indivisible y hay otra, aparte de que es superatómico y pequeño, hay otra partícula dentro. Esto fue lo que él descubrió y lanzó su modelo. Luego Thomson en 1897 descubrió, Rutherford en 1911 descubrió la existencia de un núcleo, que esto era algo que Thomson no creía que podría haber un núcleo. Y tiene sentido, porque si ya es tan pequeño, ¿cómo van a caber más cosas? Entonces, también descubrió el protón y los espacios vacíos. Esto él lo hizo con un experimento en una lámina de oro. Entonces, él veía que algunas seguían su curso, otras doblaban y otras simplemente no entraban. Ahí él se dio cuenta que habían espacios vacíos. Luego, en 1913, Bohr postuló su modelo en el que estaba basado en que los electrones estaban en órbita alrededor del núcleo, lo cual luego se descubrió que no era cierto. Lo voy a explicar en este modelo. Entonces, en 1925 fue que se postuló el modelo mecánico cuántico, que es el modelo actual. El modelo mecánico cuántico actual fue postulado por principalmente 3 científicos, que está Broglie, Louis de Broglie, Heisenberg y Schrödinger, en la década de 1920. Entonces, este es un modelo de gran complejidad matemática, tan así que solamente puede resolver con exactitud el átomo del hidrógeno y sus combinaciones, pero ya con los otros hace aproximaciones. Bien, ¿cómo está constituido el modelo actual? El modelo actual está constituido por electrones, protones, aquí lo rojo de aquí, y el neutrón, esto aquí que vemos de azul. Entonces, los electrones son partículas de carga negativa. El neutrón, como su nombre lo dice, es neutro. Y el protón son partículas subatómicas de carga positiva. Entonces, bien,
Entonces, ¿cómo llegaron aquí estos tres científicos? Obviamente no fue de un día para otro, ni simultáneamente, no. Entonces, lo voy a explicar paso a paso. En 1924, el físico francés Louis-Victor de Broglie presenta su teoría de ondas de la materia. Bien, lo que presentó fue la dualidad entre onda-partícula que voy a explicar más adelante. Entonces, esta teoría, para una partícula simple derivada de la teoría, yo voy a explicar todo eso después. Entonces, basándose en el planteamiento de Broglie, nació la mecánica cuántica moderna en 1925, cuando los dos científicos alemanes, Werner Heisenberg y Max Born, desarrollaron la mecánica matricial y el físico austriaco Erwin Schrödinger inventó la mecánica de ondas y la ecuación de Schrödinger no relativista. Como una aproximación al caso generalizado de la teoría de Broglie, Schrödinger demostró posteriormente que ambos enfoques eran equivalentes, o sea que no estaban lejos, sino que ambos estaban hablando técnicamente de lo mismo. Ahora voy a leer la biografía de estos tres científicos. Erwin Schrödinger fue un físico austriaco naturalizado irlandés que realizó importantes contribuciones en los campos de la mecánica cuántica y la termodinámica. Recibió el Premio Nobel de Física en 1933 por haber desarrollado la ecuación de Schrödinger y compartido con Paul Dirac. Tras mantener una larga correspondencia con Albert Einstein, propuso el experimento mental del gato de Schrödinger, que mostraba las paradojas e interrogantes que lo abocaban en la física cuántica. Muy bien, ahora el experimento del gato de Schrödinger, que es algo que voy a explicar. Primeramente, cabe destacar que este experimento nunca se ha hecho ni nunca ocurrió. En la mecánica cuántica se le conoce como un experimento fantasma o imaginario. ¿Por qué? Porque no está diseñado para que se realice, sino que está diseñado como para poner un ejemplo. Ok, entonces el experimento era de esta forma. En una caja, ok, imaginemos que esta es la caja, había un gato. Y aparte del gato había una partícula radiactiva que en caso de que se desintegre, vamos a decir un 50% de probabilidades, en caso de que se desintegre, iba a activar un veneno que iba a matar al gato. Entonces, lo que supone lo que nosotros pensamos, que para darse cuenta si el gato está muerto o vivo, tendríamos que abrir la caja. Pero en el mundo cuántico, tendríamos que suponer que el gato está vivo y muerto a la vez. Esto era lo que quería demostrar Schrödinger con este experimento, que fue realizado en 1935. Ahora voy a leer la biografía de Werner Karl Heisenberg. Nació en Würzburg el 5 de diciembre de 1901 y falleció el 1 de febrero de 1976. Fue un físico teórico alemán, es conocido sobre todo por formular el principio de la incertidumbre, que voy a explicar más adelante, y una contribución fundamental al desarrollo de la teoría cuántica. Este principio afirma que es imposible medir simultáneamente de una forma precisa la posición y el movimiento lineal de una partícula. Heisenberg fue galardonado en el Premio Nobel de Física en 1932. Y ahora voy a leer la biografía de Louis Broglie. Entonces, Príncipe Louis Victor Pierre Raymond de Broglie, un nombre bastante largo, nació en Dieppe, Francia, el 15 de agosto de 1892, París, y murió el 19 de marzo de 1956 de París. Entonces, fue el séptimo duque de Broglie, por eso su nombre se suele abreviar como Louis Broglie, y mayormente yo voy a hablar de él como Broglie. Entonces, fue galardonado en 1929 con el Premio Nobel de Física por su descubrimiento de la naturaleza ondulatoria del electrón, conocida como hipótesis de Broglie. Louis Victor de Broglie sugirió un laboratorio multinacional a una sugerencia que llevó a la creación de la Organización Europea para Investigación Nuclear, en su abreviación CERN, C-E-R-N. De Broglie es considerado como un fundador del CERN. Bien. Entonces ahora sí, todo lo que dije que voy a explicar, lo voy a explicar ahora. Primero los inventos. Gracias al avance, hay que destacar su importancia para hablar de ello. Gracias al avance de la mecánica cuántica es que podemos tener los microscopio eléctrico, y aparte de eso podemos tener nuestros ordenadores, la computadora,
podemos tener los teléfonos y muchas otras cosas más. Bien, todo empezó como ya yo lo expliqué antes. Louis de Broglie postuló que los electrones tenían un comportamiento dual de onda y partícula. Aquí yo tengo un dibujito, el comportamiento dual, pero lo voy a explicar ahora. Cualquier partícula que tiene masa y se mueve en cierta velocidad también se comporta como onda. Muy bien. Entonces, esto se descubrió a través de un experimento que se le llamó el experimento de la doble ranura. Bien. Primero se puso... Ok, voy a ver si se ve aquí. Primero, para hacer este experimento, se tiraron canicas por una ranura, ¿verdad? Esta es la ranura. Entonces, como era de esperarse, en la pizarra se pegó una raya de canicas, como era de esperarse, porque pasó por una ranura. Entonces, luego pasaron las canicas por 2 ranuras y en la pizarra se plantaron 2 ranuras, como era de esperarse, porque las canicas son partículas de materia, tienen masa. Ok. Entonces, luego lo hicieron con las ondas, o sea, en un estanque de agua. Cuando lo pasaron por una ranura, se comportó igual que las canicas, solamente hizo una franja aquí, la franja que tenía más fuerza, pero cuando lo pasaron por 2 ranuras, hizo muchas franjas, muchas. Entonces, luego hicieron el mismo experimento con electrones. Bien, los electrones cuando los pasaron por una ranura, aquí se hizo una, como era de esperarse, igualito que las canicas. Ok. Entonces, luego, cuando los pasaron por 2 ranuras, se hicieron varias, como mismo se hizo con las ondas. Para esto fue algo que desconcertó a los científicos. Así que para poder entenderlo bien y verlo bien, lo que hicieron fue que colocaron una máquina para verlo de cerca. Muy bien, entonces ahora vamos a ver lo que pasó. Cuando esta es la máquina aquí. Cuando pusieron la máquina para ver de cerca y pasaron por las 2 franjas, se comportó igual que las canicas. Sorprendente. Pero técnicamente lo que esto nos quiere decir que el simple hecho de observar un fenómeno cuántico puede modificarlo extraordinariamente. Entonces, voy a continuar aquí. Dualidad. Principio de incertidumbre de Heisenberg. Lo que Heisenberg realmente sugirió es que es imposible conocer con exactitud la posición, el movimiento y la energía de un electrón. Bien, porque esto es así. Heisenberg postuló que a través de la ecuación, entre más cerca estamos de conocer la posición, más lejos estamos de conocer el movimiento. O sea, es como mientras solamente podemos conocer una sola, porque como mientras más cerca estamos de conocer una, más lejos estamos de conocer la otra. Entonces, también Edwin Schrödinger en 1927, algo que yo ya había dicho, establece la ecuación matemática que al ser resuelta permite obtener una función de onda llamada orbital, que recuerdan que lo que le dije del modelo de Bohr, que él dijo que era en órbitas, pero luego se descubrió en el modelo mecánico cuántico, que es el modelo actual, que es más bien en orbitales. Voy a explicar esa diferencia. Entonces, esta describe que es posible el comportamiento de un electrón en el átomo. O sea que con esta ecuación podemos ver una aproximación del comportamiento de un electrón en el átomo, o sea, la densidad electrónica. Indica la posibilidad de encontrar un electrón cerca del núcleo. Y aquí voy a explicar lo de las órbitas. Mira, entonces, en el modelo de Bohr, él establece que aquí este es el núcleo y aquí los electrones giran en órbita. En otra órbita, un electrón. Pero luego, en el modelo mecánico cuántico actual, en este que tenemos aquí, más bien gira en orbitales. Este es el núcleo y estos son los orbitales. Y ellos van girando así, alrededor de los orbitales. Se ve ahí. Ok. Bien, los orbitales obedecen a un modelo de reglas que se traducen en un modelo matemático
y queda descrito por medio de 4 números cuánticos. Estos no giran alrededor de un núcleo, sino en orbitales, que los orbitales se definen como regiones del espacio donde existe una alta probabilidad de encontrarlos. Ahora vamos a adentrarnos un poquito más al mundo de los fenómenos cuánticos. Primero vamos a hablar sobre la superposición cuántica, porque ya que estamos hablando de los orígenes de la mecánica cuántica, tenemos que conocer qué es la mecánica cuántica. Bien, la superposición cuántica. Pongamos este ejemplo. Si dos bailarines tienen la posibilidad de girar hacia un lado y hacia el otro, pero la superposición cuántica lo que dice es que las partículas atómicas pueden girar a los dos lados a la vez. Es difícil de imaginarlo, pero sí. Es como que en vez de girar para acá y para acá, giran a los dos lados a la vez, la misma partícula. Entonces, si por ejemplo tuviéramos una tortuga boca arriba, en nuestro mundo, si la tortuga fuera cuántica, pudiera estar boca arriba y boca abajo a la vez. Bien, la dualidad onda-partícula, que eso yo dije que lo iba a explicar más adelante. Mientras no los observamos, los objetos cuánticos son concretos como un grano de arena y a la vez difusos como una onda en un estanque de agua, lo que yo expliqué ya sobre la dualidad. Entonces, también está lo que es la conexión cuántica, que lo voy a explicar también aquí. Imaginemos que podamos viajar a otro sistema solar, ¿verdad? Ya no podríamos comunicarnos por teléfono, pero si quisiéramos hacerlo, duraría por lo menos 2 años para pasar un mensaje de aquí a allá, por la distancia, porque no podemos ir más rápido que la velocidad de la luz. Pero las partículas cuánticas no tienen este problema. ¿Por qué? Porque aunque una partícula cuántica esté aquí y otra partícula cuántica esté 300 millones de años luz, ellas pueden comunicarse, pueden pasarse información. Imaginemos que tenemos 2 manzanas y que son 2 manzanas cuánticas. A la hora que yo muerdo una, se muerde la otra automáticamente, sino que se pasan información. También si hacemos un experimento en una partícula cuántica, puede ser que la otra, que esté 300 años luz de distancia, se vea afectada. Entonces, basándonos en esto, el universo mismo no estaría compuesto ni de materia ni de energía, sino de información. ¿Por qué? Porque a través de la información es que se crea la realidad. En la física normal, o sea, en las leyes de Newton, por ejemplo, si tenemos un carro aquí que va a cierta velocidad, podemos medir el tiempo en que va a llegar a otro punto. Eso es lo que nos da. Pero en la mecánica cuántica es completamente distinto a las leyes tradicionales porque la misma partícula puede estar en 2 lugares a la vez y puede estar en ningún lugar a la vez. Entonces, lo que yo había mencionado anteriormente, que cuando observamos una reacción cuántica, puede verse modificada. Bien, esto no es ningún problema de los aparatos de medición, más bien es una característica cuántica. Ellos hacen eso como para proteger su propia información. Cabe destacar que Albert Einstein no creía de este entrelazamiento. Por esto, él lo definía como acción fantasmal. Ahora bien, como ya dije, sobre las unidades de información, eso lo podríamos comparar como con el ADN. En base a mi ADN es que yo me creé. Bien. ¿Cómo podemos observar estos fenómenos cuánticos? A través de la criptografía cuántica. Entonces, ahora sí voy a explicar un poquito sobre esto de la criptografía cuántica. A través del tiempo hemos visto varios avances de las computadoras. Empezamos con una computadora súper grande que cabía en una habitación y luego pequeño hasta llegar a las mini laptops y teléfonos y así. Entonces,
Ahora cada vez las computadoras son más rápidas, pero ¿por qué son más rápidas? La respuesta es porque vienen más pequeñas y entre más pequeño el espacio es menos tiempo en recorrer para llegar la información, para hacerla llegar la información. Entonces, en informática, los bits son la unidad mínima de información. Por tanto, ellos solamente tienen dos valores, que es 0 y 1. Es como, a ver, para explicar lo del 0 y 1, es como si una mujer está embarazada o no está embarazada. Solamente puede ser sí o no. Más o menos eso es el 0 o el 1. Es sí o no. Ya, no hay más valores. Entonces, bien. Lo que planea la informática es llevar esos bits al nivel atómico, o sea, al nivel de un átomo, así de pequeño que no lo podamos ni ver. Entonces, si eso fuera realidad o llegara a hacerse realidad, la información sería súper, súper rápida. Tendríamos computadores más rápidos que la velocidad de la luz. Entonces, aquí tengo otro ejemplo para explicar esto sobre los fenómenos cuánticos. Por ejemplo, puedo hacerlo con esto también. Ok, imaginémonos que tengo 4 palitos, si no los estoy observando, pero vamos a decir que los observo y solamente hay un palito, pero los dejo de observar, otra vez son 4, y vuelvo y observo, y hay uno, pero que no es el mismo que estaba. Antes estaba este y ahora está este. Más o menos así. Ok, los ordenadores cuánticos aprovechan la capacidad de las partículas y estos ordenadores pueden hacer muchas cosas a la vez. Por tanto, ustedes recuerdan los que les expliqué del 0 y el 1, que solamente se puede un valor o el otro. En los ordenadores cuánticos, la partícula mínima de energía, en vez de ser bits, es qubit. Y puede tener el 0 y el 1 a la vez. O sea, los dos valores juntos. Entonces, esto sería muy útil para encriptar información, por lo que ya yo expliqué antes. Imaginémonos que en una computadora cuántica tú quieres encriptar la información de tu tarjeta de crédito. Entonces, sería prácticamente así. Si alguien un tercero intenta ver esa información, le va a aparecer un número, pero cuando intente ver otra vez, le va a aparecer otro número. Justo lo que expliqué con los palitos, porque ellos lo hacen para proteger su información. Bien. Otra cosa que es los bosón de Higgs, que fue una partícula que se descubrió recientemente en 2013, 12, por ahí, 2010, que esto lo que explica es que hace que las partículas de fuerza tengan masa, que una cosa en matemática decía que era imposible, que cómo se creaba esa masa, ¿verdad? O sea, tenía que haber algo más. Aparte de esto, se incluyó nuevamente, recientemente se incluyó el bosón de Higgs, que es otra partícula que hace que las partículas de fuerza tengan masa. Eso es lo que explica que aquí haya masa. Porque, o sea, a ver, para explicarlo mejor, es como que son muchas, 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 y a la hora que van a pasar, se llevan un poco y tienen masa. Bien. Entonces, otra vez a los bits. Entonces, imaginemos, ¿no? Que el 0 y el 1. Si yo tengo el 0 y el 1, puedo hacer 4 combinaciones, que es 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0. Entonces, si tengo 64 dígitos, yo puedo hacer millones de combinaciones, pero esto tomaría muchísimo tiempo. Con los qubits, esos 64 dígitos no tomaría nada de tiempo porque sería todos a la vez y juntos. Entonces, en lo que en un bit me tomaría mucho tiempo, en un qubit no tomaría tiempo. Bien, ahora sí, lo interesante. Si se supone que todo está compuesto de átomos y partículas, yo también tengo que tener esas capacidades porque yo estoy compuesta de eso. Yo también tengo átomos. Entonces, técnicamente, existe la posibilidad
de que existan mundos alternos en donde, si por ejemplo, hoy en este mundo yo me puse una camisa blanca, en el otro puede ser que me haya puesto una camisa azul. Lo mismo que pasa con la comunicación entre las partículas, pero que esta vez a un nivel más grande. Bien. También plantean que solo los matemáticos pueden descubrir la verdadera realidad. Solo en los números se puede plasmar esto, porque como ya había explicado sobre la información. Entonces, al inicio, los seres humanos siempre creemos que somos el centro de todo. Al inicio creíamos que la Tierra era el centro de todo. Luego se descubrió que existía el sistema solar, entonces se creyó que el Sol era el centro de todo. Pero luego se descubrió que había una galaxia con muchos otros sistemas solares y se pensó que era el centro de todo. Y por último, se descubrió que había un universo con muchas otras galaxias. Esto nos deja como moraleja que tenemos que ser un poquito menos egoístas y mirar las cosas sin que seamos el centro. Entonces, las constantes físicas. Ahora os voy a explicar lo que es eso. Como ya había explicado, las partículas, por ejemplo con el 0 y el 1, pueden tener varios valores a la vez. Por tanto, puede ser posible de que si cambiamos la fuerza de la interacción nuclear, no existieran los átomos. Y si cambiamos la intensidad de fuerza electrónica, el Sol explotaría. Y claramente eso no pasa en nuestro universo porque vemos que tenemos nuestro sistema solar. Pero como ya había explicado, estas combinaciones atómicas puede ser que en otro sistema solar, en otro universo, no haya vida porque se hizo una mala combinación, ya que todas las combinaciones se hacen juntas y a la vez. Eso fue todo. Muchas gracias por la atención.